Estás en sintonía con WCEA-TV, tu canal hispano. Charlie Baker, it has been a privilege and honor to have you here. But I want to let you know before you go that we will be double dipping here for one thing that you might not know. It is that one of the first people or the first association and group of people, of veterans who helped us collecting the first money to start this was the Quincy Veterans Square Association, who I know that you know them very well. All right. Just to let you know that. Our brothers from Quincy was the first ones who started with us many moons ago. Thank goodness to them, we are almost done. So now we are going to go to the next step of our presentation today, and I am going to leave Dali before we have a musical arrangement, but I'm going to leave Dali now for the unveiling of the bricks. Bueno, buenas tardes, mi gente. Primero, gracias una vez más por estar compartiendo con nosotros este memorable evento. The names that I'm going to read are the people who have purchased the bricks that we are unveiling here today. Elect Governor Honorable Charlie Brown. Charlie Baker, I'm sorry. Idel Fernandini, Melvin Ariezaga, Martin J. Walsh, Mayor of Boston, Dan Rivera, Mayor of Lawrence, Javier Pagan, María E. Torres, y Savillon Traders World. Ramona Salas, Dr. Roberto Feliz, José Gutiérrez, Dr. John Gomez, Evan McBrincolas, Steve Tompkins, Janet Collazo, familia Muñoz Jiménez, Annette Ariezaga y la familia de Enrique Quique Santiago, familia Arroyo Toledo. Estas son las personas que compraron ladrillos de esta fase que estamos unveiling en Memorial Day. Próximo mayo ya podemos estar develando sus ladrillos. Gracias. Hello, we're here at the Planeta Hoy with Governor-elected Charlie Baker. How do you feel to be here at the first mayor event after you were elected governor of Massachusetts? Well, I think it's important for all of us to come out and honor and thank our veterans every day, but especially on Veterans Day. And I was pleased to have a chance to come back to this memorial, which I attended 2 events on over the course of the summer. And in particular, my wife and I bought a brick to support the memorial, and I was pleased to see the brick revealed today. From next January, you will be the governor of Massachusetts, and you will need to work with different communities here in Massachusetts. That will be a challenge. How are you preparing for that challenge to work, let's say, with the immigrant communities, different communities that are part of Boston and Massachusetts? Well, we spent most of the campaign jokingly saying we were going to chase 100% of the vote, and by doing that, we managed to make contact and develop relationships with pretty much every community in Massachusetts, and I'm hoping that those will help us sort of set the table for what happens come January. What would be your message to the Latino community? Look, I think everybody in Massachusetts wants to get up and go to work can. I want everybody to be able to send their kids to great schools, and I want everybody to live in a great community. And I think there are many places in Massachusetts where that's true, but there are too many where it's not. And a big part of our agenda is going to be to make sure that those 3 things work for everybody, no matter where you live or what culture you come from.
Thank you. Okay. Charlie, you said jokingly, but how much of a joke was it that you were literally chasing 100% of the vote? Well, I meant it. I mean, I knew I wasn't going to get 100% of the vote, but I certainly meant to campaign in every community around the Commonwealth. That was a big part of our objective from the minute we got into the race. And my hope and my goal is that the people who end up serving in our administration are people who are bought in on what we want to accomplish. And I mean, do you plan on having an administration that's reflective of the state? Like, have you begun to think about kind of how you begin to, like, the people and numbers and those sorts of things? We're going to cast a very wide net. I fully expect it'll be a bipartisan administration, and we're also going to work really hard to make sure that it reflects the diversity of the Commonwealth as well. Can I ask you two off-topic questions? One has to do with NOAA and the codfish. Like the new regulations that have come down, it's having a pretty big impact on folks. I had a reasonable conversation yesterday with Bruce Tarr about this, and I'm going to try and follow up with him today. But again, my continued concern about this is there's only one source of truth in this whole dialogue with NOAA, and it's NOAA. There is no other source of truth. And I've thought for a long time that the Commonwealth ought to be leveraging some of the assets we have at UMass Dartmouth, some of the assets we have with the marine fisheries folks down on the Cape, some of the assets we have at MIT, and do an analysis. And if it turns out that, NOAA's right, then NOAA's right. But it bothers me that for an industry that's so important to so many families here in the Commonwealth, we haven't tried to figure out what's really going on out there in the water. And the other has to do with partners and kind of back and forth yesterday between the judge and your former rival Martha Coakley in terms of how that deal is going to affect the Commonwealth. Any thoughts on that? I think the judge has a reputation and always had for being a very thoughtful and deliberative thinker, and she's pursuing what I would describe as a very deliberative process here, and I think that's good because, as I said a number of times during the course of the campaign, I thought the agreement that was negotiated by the Attorney General was very complicated, and as somebody who knows a lot about healthcare, I was concerned about whether it would be enforceable and implementable. And I think it's good that we're having a serious conversation in front of a thoughtful judge, and that she will have an opportunity to make a decision on what she thinks about the larger public interest question, which is really the question she's ruling on. I mean, so do you think it's fair that the kind of implication was that politics played a part and there was a bit of politics playing? No, I don't think that was fair. I don't think politics played a part in it. And as I've said since day one, I have tremendous amount of respect for the Attorney General as an attorney and as a person, as a public official. And I didn't see the exchange. I just heard about it second and third hand. But I certainly don't think the politics played a part in the way the Attorney General handled that case. Governor-elect, how important is the outreach to the Latino community to you here in Boston, all around the state? Well, I guess what I would say is that I think our outreach to every community in Massachusetts is important. I mean, our first stops after the election were in Springfield and West Springfield and in Worcester. And I had a bunch of people who said to me, geez, you went to Springfield, you didn't win Springfield. You went to Worcester, you didn't win Worcester. I spent part of my weekend in Dorchester. I didn't win Dorchester. My view on this is there are people there who came out and supported me, and those are communities that are struggling with some of the same issues that other parts of the Commonwealth are with respect to jobs and schools and public safety and quality of life and all the rest. And I'm planning to be governor for all of Massachusetts. Last question, guys. What are your plans for Obamacare here in the state? Well, I think the first thing is we're doing as part of our transition a review of the Commonwealth's website and the Health Connector, and I'm very interested in knowing where we are. The governor tells me they're ready to go on the 15th, which, as we all know, is Saturday. That's going to be a very, very important day here in Massachusetts because, as we all know, last year the Commonwealth said they were ready to go, and they clearly weren't. And it's a year later, and it still hasn't worked effectively, and we now have hundreds of thousands of people who are also hoping that that thing works. So that's kind of, job number one is let's make sure the website works. All right, thank you, guys. Thank you. Esto es El Planeta Hoy. Estamos celebrando el Día de los Veteranos en el Monumento a los Veteranos de Guerra puertorriqueños. Estoy aquí con Jaime Rodríguez, quien es el chair, el presidente de esta asociación que hizo posible que este monumento esté aquí. Jaime, bueno, es un placer estar aquí. Recordamos cuando este monumento era solo un proyecto y hoy en día pues es parte importante de este vecindario, de la ciudad y de nuestra comunidad. ¿Qué se siente el día de hoy estar celebrando este Día de los Veteranos de Guerra? Un día pues que en cierta forma es agridulce, ya no está con nosotros el alcalde Menino, quien fue parte importante de este proyecto, y vienen cambios
en lo que es la gobernación también de Massachusetts, pues nuevas posibilidades se abren. ¿Qué se siente estar aquí el día de hoy y qué nos puede contar sobre el futuro de la asociación y de esta plaza, el monumento? Bueno, nos sentimos alegres, contentos, porque esto es un proyecto que parecía imposible, pero nosotros mantenimos el calor, las energías y logramos que este monumento se haya desarrollado, y el futuro es que cada año vamos a tratar de tomar iniciativas para que por la noche la familia pueda venir y verlo. Esperamos ponerle luz pronto, esperamos ponerle también agua para mantenerlo verdecito, y lo más que queremos es que la gente venga, lo vea, los niños vengan, sean puertorriqueños o no, la historia está plasmada en este monumento, y a todos, que todos sepan que la libertad no es gratis. Han sido muchas personas que han sufrido para que hoy mucha gente puedan vivir bajo esta bandera americana. ¿Cuánto estamos hablando que se necesitaría para recolectar para los proyectos que usted nos cuenta? Lo que sería el agua, lo que serían las luces. De 20 a 25 mil pesos. ¿Cómo podemos hacer los latinos de Boston para ayudar, si estamos interesados en ayudar en este proyecto? ¿Cómo podemos hacer para contribuir, para colaborar? Bueno, pueden entrar a la página nuestra y donar. Segundo, pueden comprar, tener su nombre para la eternidad, comprar un ladrillo, poner su nombre, y eso pues le permite que al comprar ese ladrillo es dinero que entra para poder nosotros seguir nuestro trabajo en este monumento. Muy bien, entonces los ladrillos pueden ser comprados por empresas, por familias, por individuos, por políticos. Quien quiera comprar un ladrillo lo puede hacer. Sí, puede entrar al webpage y ahí está un organigrama de todos los ladrillos y cómo comprarlos. Si no, llamar a Tony, llamar a cualquiera de nosotros. Perfecto, muchas gracias, Jaime. Gracias por invitarnos a compartir con ustedes esta importante celebración. Gracias, mi hermano. Estamos en el planeta hoy con Antonio Tony Molina, el presidente de la Asociación de Veteranos de Guerra Puertorriqueños de Boston. Tony, muchas gracias por invitarnos a este evento. Estamos orgullosos de compartir en esta plaza que no hace mucho era un proyecto y ahora es una realidad con este monumento pues, que conmemora algo muy importante, nuestros veteranos de guerra. Estaban en los discursos hablando de la relación, del proceso de hacer este monumento pues, y de su relación con el alcalde Menino. ¿Qué recuerda usted de aquella relación? Pues el alcalde Menino sabemos que jugó una parte importantísima en que este monumento sea una realidad. Y mira, yo creo que, como le dije ahí, gracias a Tom Menino, el alcalde Menino, nosotros tenemos este monumento. Él desde el principio, desde los años 1998, 97, cuando le dijimos que queríamos poner un monumento aquí al 65 Infantería, nos dijo, sí, cómo no, vamos a negociar. Negociamos, conseguimos el terreno. En el año 2000, 2004, por ahí, le dijimos, queremos hacer un monumento a todos los veteranos puertorriqueños. Y como dijo Jeffrey, again, otra vez. Mira, y aquí está el monumento. El alcalde Menino fue instrumental en consiguiendo por lo menos la mitad del dinero que costaba y dando los permisos. Y yo creo que Tom Menino, como dije, además de ser un gran alcalde, fue un gran aliado del veterano puertorriqueño y un gran amigo de nuestra comunidad. Lo recordaremos siempre. Así es. Y yo creo que parte importante de conseguir este apoyo es justamente ser un poco activista y estar presente y hablarle a los candidatos, hablarle a los oficiales electos y decirles, y ustedes lo hicieron el día de hoy, le dijeron al nuevo gobernador, necesitamos su ayuda. ¿Qué esperan ustedes que pase con nuestro nuevo liderazgo político? ¿Hay planes o lo ven positivo para que el monumento, la plaza siga mejorando, siga creciendo? Tenemos al gobernador electo, el primero que ha venido a una actividad como esta, Charlie Baker, y él siempre ha dicho presente en todas nuestras actividades. Tenemos a Félix Arroyo, tenemos a Jeffrey Sánchez,
tenemos a Dan Rivera de Lawrence, todos estos alcaldes y todos estos concejales siempre están con nosotros. Y como yo le dije a ellos, no les vamos a pedir mucho, simplemente que nos nombren a la Washington Street 65th Infantry Regiment Boulevard. Este monumento lleva un mensaje, y es que nosotros los veteranos dimos, y muchos de ellos dieron su vida. Yo, gracias a Dios, regresé vivo, pero muchos de ellos dieron su vida para que este país se mantenga libre, para que el comunismo no nos atragante a nosotros. Mensaje muy importante de Tony Molina, de la Asociación de Veteranos de Guerra Puertorriqueños. Estamos en este importante día, Día de los Veteranos, y seguiremos aquí en el monumento, en la Plaza del Monumento, conversando con más personas. Muchas gracias, Tony. Gracias a ti, gracias al planeta. Placer. Esta es la celebración del Día de los Veteranos en la Plaza del Monumento a los Veteranos de Guerra Puertorriqueños. Estoy aquí con Regla González, presidenta del LULAC Boston. Regla, ¿qué se siente haber apoyado este proyecto y ahora verlo hecho una realidad? Bueno, mira, es algo muy emotivo y muy emocionante para mí. Como la pasada vicepresidenta nacional de la mujer, que hicimos un aporte para que el monumento se llevase a cabo a nombre de LULAC. Fue arduo, ha sido arduo, todavía necesitamos mucha más ayuda, pero me siento orgullosa de haber sido parte hace 2 años de esta iniciativa tan linda. Es una iniciativa que no solo es para los puertorriqueños, sino para todos los latinos. En tu caso, por ejemplo, tú no eres puertorriqueña, mucha gente de la directiva de LULAC, hay puertorriqueños, hay personas de todos lados, pero decidieron apoyar esto. ¿Cómo crees que este monumento está cambiando la percepción, educando a los latinos de Boston? Bueno, necesariamente nosotros necesitamos mucha educación en todos los aspectos. Pero desde luego el tener un umbral y tener un monumento donde se refleja el sacrificio, el heroísmo de la mujer latina, en este caso puertorriqueña, no se puede medir. Es unmeasurable, como se dice, puesto de que habemos muchas mujeres que hemos dado la vida y hemos sangrado y hemos sido héroes por diferentes guerras. Y aún más cuando tenemos un mural tan grande donde ensalzamos a la mujer en un país como este, en los Estados Unidos de América, que nos ha abierto las puertas a muchos de nosotros, inmigrantes que estamos en él, es un orgullo mucho más grande todavía. Hay muchos planes todavía que tienen los presidentes de la Asociación de Veteranos de Guerra Puertorriqueños. Por ejemplo, mencionaban poner agua para que sea más bonito el ambiente para las familias y también iluminación. ¿Cómo estará involucrado LULAC en esta nueva fase? Bueno, yo creo que eso es algo en que tenemos que hablar tanto con la gobernación como con la ciudad, y tenemos que ahora a nuestros líderes electos tratar de presentarle una propuesta donde ellos se involucren también, porque el dinero existe. Simple y llanamente tenemos que hacer una muy buena presentación y desde luego necesitamos la irrigación para el parque, asientos, mejorar esta área que es tan linda y de tanto orgullo para todos los latinos. Muchas gracias. Regla González de LULAC nos habló sobre su participación en este proyecto, en este monumento. Seguiremos aquí en la Plaza del Monumento a los Veteranos de Guerra Puertorriqueños. Esto es El Planeta Hoy. Estamos con Aida Silva, quien es una activista comunitaria muy reconocida aquí en Boston, y también ella tiene otra faceta que es presidenta de una liga de dominó. Están pues tratando en esta liga de organizar el deporte formalmente aquí en Boston. Pero hoy vamos a hablar sobre el monumento a los veteranos de guerra puertorriqueños. Aida, ¿cómo estuvo usted involucrada en este monumento que ahora es una realidad y que estamos aquí todos juntos celebrando en torno a él el Día de los Veteranos de Guerra? Bueno, fíjate, mi hermano, para mí es un orgullo. Primeramente, gracias por darme la oportunidad de acercarme al público y dejarles saber que nosotros los puertorriqueños estamos aquí para hacer la diferencia y que verdaderamente nos sentimos más que amados por todas las clases sociales, por todas las naciones, porque este monumento no solamente lo reconoce el puertorriqueño, hemos visto personas de Centroamérica, de México, americanos, gente hasta chinos y rusos, y este monumento para nosotros los puertorriqueños representa una gran meta, un gran logro, porque si ustedes recuerdan, en la historia hablan de la 65 Infantería, que fue solamente de puertorriqueños que fueron al campo de batalla, y actualmente todavía nosotros estamos utilizando muchos puertorriqueños de ambos sexos que están defendiendo la nación americana a nivel mundial. Y nosotros favorecemos
increíblemente esto, porque sabemos que Estados Unidos es lo que es por las Fuerzas Armadas, porque ellos nos defienden la democracia y sacan la cara por nosotros en cualquier lugar del mundo. Esto es El Planeta hoy, celebrando a los veteranos de guerra en Veterans Day.